Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. Muy buenos días. Este viernes 30 de julio tocaremos dos temas interesantes en su foro de Canal 10. En ausencia de Eric Mejía, le saluda Rodrigo Javier. En nuestra primera hora tocaremos, como habíamos anticipado, un tema de palpitante actualidad, y ese es el retorno semipresencial a las aulas de clases. Esto se realizará en unos 154 municipios de baja incidencia del COVID-19 en nuestro país. Para hablar sobre este tema, desarrollaremos una productiva conversación con dos invitados. En primera instancia tenemos al licenciado Carlos Héctor Savillón. Él es educador de muchos años, perteneciente al sector privado, a las instituciones educativas privadas de Honduras, a quien saludamos esta mañana de viernes. Y también tendremos la presencia de la abogada Miriam Ochoa. Ella es la directora departamental de educación en el departamento de Comayagua. Con ambos desarrollaremos este tema sobre cómo será el retorno de nuestros hijos al aula de clase en este momento en que la pandemia del COVID-19 arrecia en nuestro país. Saludamos en primera instancia al licenciado Carlos Héctor Savillón. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Mucho gusto. Un placer volver a verte después de tantos años. Así es, igualmente. Igualmente, se conserva muy bien usted. Gracias. Bueno, vamos a hablar, por mientras se conecta la abogada Miriam Ochoa, licenciado Carlos Héctor, sobre esta situación del retorno semipresencial al aula de clase. Ha sido descartada la capital Tegucigalpa de este plan piloto que tiene educación, pero yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Realmente es factible y seguro en este momento retornar a las aulas públicas o privadas? Bueno, muy buenos días a todo el público televidente de Canal 10. Mire, hay varias cosas que matizar en este caso. En primer lugar, el hecho de haber cerrado el sistema educativo allá con los primeros dos casos que se dieron, para mí fue un error, porque no había pues sentido de cerrar todos los departamentos, todas las escuelas, cuando el primer caso era en una colonia de Tegucigalpa y en otra colonia de La Ceiba. Entonces, lamentablemente, allí se fueron meses de clases presenciales que se perdieron, que hay municipios que hasta final del año 2020 se presentaron los primeros casos. Pero ahora venimos a darnos cuenta que a pesar de que en este momento el virus se está expandiendo exponencialmente en el país, que ya está presente en las aldeas, incluso en los lugares aislados del país. Pero hemos visto, y al final mucha gente se ha dado cuenta, que el daño que se le está produciendo a la educación nacional, a nuestros niños y jóvenes, es un daño terrible. Para mí, el daño en la educación es peor que el daño a la economía y el daño en el sistema sanitario que la pandemia ha producido. Porque los daños económicos se pueden revertir posiblemente en corto tiempo, pero los daños a la niñez, sobre todo a esa niñez de 4 a 7 años, que es cuando el cerebro humano tiene su mayor desarrollo, y si en esas etapas de la vida el niño no tiene la mejor motivación o el entrenamiento en esos años, entonces los efectos permanecen en el tiempo, a mediano y a largo plazo. Entonces, otro elemento que hay que tomar en cuenta es que en todo el mundo son pocos los países que no tienen abiertos sus sistemas escolares. Honduras es uno de ellos.
Y otro elemento que hay que tomar también, y es lo que en cierta forma SINAJER ha tomado en cuenta, es que hay lugares en el país donde hay muy baja incidencia o cero incidencia de casos. Entonces, lo que allá en el año pasado se debió haber pensado, que los lugares se iban a ir cerrando a la medida que fueran presentándose los casos y no cerrarlos de un todo sin haber ningún caso. Entonces hoy nos hemos dado cuenta de eso y ahora entonces estamos preparándonos para ir abriendo de manera gradual y no de manera presencial completa, sino que es semipresencial. Lo que quiere decir entonces que habrá dos modalidades. Y en el caso de los centros educativos privados, estos pueden hacer dos cosas. Hay centros educativos y especialmente escuelas bilingües que van a iniciar sus clases ahora en el mes de agosto. Algunas de estas escuelas han hecho inversiones en tecnología. Tienen micrófonos, tienen cámaras, tienen computadoras en el aula y entonces un grupo de alumnos podrá estar presencialmente y el resto de alumnos va a estar conectado desde su casa participando en la misma clase, o sea, en lo que se le llama teledocencia. Pero hay otras escuelas que no tienen todavía ese equipo, que algunas lo están adquiriendo. Entonces, estas van a optar por otra modalidad, y es un grupo de alumnos que van a estar presentes en el aula y el otro grupo estará en casa realizando los trabajos que se les asignen. Este grupo vendrá mañana a la escuela y el que vino hoy a la escuela se quedará en su casa mañana, y así de esa manera se va a atender. Pero todo pasa por 2 o 3 requisitos fundamentales. El primero, que todo el personal que labora en la escuela esté vacunado con su segunda dosis. Pero después de aplicada la segunda dosis, hay que esperar 3 a 4 semanas a que el cuerpo desarrolle los anticuerpos suficientes, y de esa manera entonces, por eso, si los maestros y el personal que labora en la escuela recibe la segunda dosis, digamos hoy, entonces habrá que esperar de 3 a 4 semanas. Por lo tanto, estas escuelas podrían venir iniciando clases a finales del mes de agosto o a principios del mes de septiembre. Y el otro elemento fundamental en esto es que los padres de familia autoricen que vayan sus hijos a la escuela. Sin la autorización del padre de familia, ningún alumno va a ir a la escuela. Pero la escuela tendrá que seguirle dando el servicio como lo ha venido haciendo durante toda esta pandemia. Y el otro elemento que también es importante en el caso de las escuelas públicas es que toda la comunidad apruebe. Ahí alumnos, padres de familia, maestros, autoridades municipales, sociedad civil, esos son los que van a tomar la decisión final para que SINAJER les dé la autorización. Entonces, pues, todas estas son variantes o son elementos que hay que tomarlos en cuenta al momento de iniciar este sistema híbrido en el caso de que va a haber presencial una parte y la otra parte va a ser a distancia o teledocencia, como he dicho. Saludo a nuestra otra invitada de este viernes, la abogada Miriam Ochoa. Es la directora departamental de educación en el departamento de Comayagua. Le haremos la misma consulta a ella, la misma consulta que le hicimos al licenciado Savillón. Abogado Ochoa, buenos días. ¿Qué tan factible y seguro es el retorno semipresencial a clases, por lo menos en el sistema público del departamento de Comayagua? Buenos días, licenciado, también al licenciado Carlos Héctor Savillón y al pueblo hondureño, y en especial al departamento de Comayagua. Hay como ya lo dijo el licenciado Savillón, hay un listado que SINAJER lo presentó hizo algún estudio hace unos meses, donde hay 9 municipios en Comayagua que tienen
algunos un 0% de contagio, el 1%, por ejemplo, el municipio de La Trinidad. En este momento hasta el triaje del municipio pues se cerró, triaje municipal, porque en ese municipio hay 0 contagio. Los docentes están atendiendo en una forma semipresencial, llegan 1 o 2, 3 días a la semana a atender por grupos pequeños de 10 educandos al centro educativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos centros es mejor dar una supervisión, verificar si tienen todas las condiciones los centros educativos, si cumplen con tienen agua potable, los lavables para lavarse las manos los niños y las niñas. Entonces, en este momento pues se tiene que ir a supervisar para dar verdad y pedirle al SINAJER municipal o nacional que dé la autorización, porque así como está la economía abierta, está todo en el país, está abierto, nuestros educandos están en las canchas de fútbol, hay aglomeraciones de jóvenes, de niños, de niñas en las canchas de fútbol, jugando, haciendo otras cosas que en el centro educativo, pues los docentes, recordemos que ellos forman valores, hábitos, y son los que están pendientes de fortalecer, ¿verdad?, en lo que es los valores, y sería una buena oportunidad para nuestros educandos que ya no sigan haciendo otras cosas, sino que verdaderamente estén inmersos en el centro educativo, donde hay una persona supervisando, dándoles el pan del saber, porque la verdad que nuestros educandos están perdiendo. Estamos, por ejemplo, el departamento de Comayagua el año pasado tenía una matrícula de 120,000 educandos, en este momento solo tenemos 113,000 matriculados en el SASE. Entonces es una lástima que más de 7,000 educandos estén fuera del sistema educativo del departamento de Comayagua. Les hago una pregunta a ambos, pero primero a usted, abogado Ochoa. El primer requisito que estableció el Ministerio de Educación para la reapertura es que es una decisión y potestad de cada comunidad tomar la determinación de abrir o no las escuelas y los colegios, que también ha sido acogida por la comunidad del departamento de Comayagua esta decisión de las clases semipresenciales. La mayoría de las comunidades educativas lo han aceptado, pero algunas situaciones de docentes, ¿verdad?, que tal vez se acostumbraron ya a estar muy cómodos, no quieren, ¿verdad?, ir a atender a los educandos. Tengo muchas denuncias de docentes que todo el año pasado no atendieron a los educandos ni en forma virtual ni en forma semipresencial. Entonces, todo esto nos ha venido a hacer estos análisis y ver la forma de que nuestros educandos ya no sigan perdiendo. Los padres, sociedades de padres de familia, nos han pedido, llegan comisiones a la oficina para que regresen los docentes a dar clases que ellos no tienen para comprar una recarga, mucho menos tienen el internet o la conectividad, y no pueden pues que sus educandos estén recibiendo las clases. Anduve en unas comunidades, por ejemplo, de Las Guamas, de Esquilla, en Etapa, ahí tienen cable, ¿verdad?, para la televisión, pero no hay conectividad. Allí usted no recibe ni una llamada ni tampoco peor un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp. Licenciado Carlos Héctor Savillón, le hago la misma pregunta desde la perspectiva privada. ¿Cómo ha sido acogida esta decisión del Ministerio de Educación en el sector de las instituciones educativas privadas? No, nosotros lo hemos recibido de manera muy positiva. Hemos participado, más bien, hemos estado en reuniones en Copeco y hemos estado en reuniones con el señor ministro de Educación, con las autoridades de salud, con el Seguro Social y el COE participando. Y entonces, precisamente nosotros hemos sido los promotores, tanto en la Asociación de Escuelas Bilingües, ABSH, como la FENIEP, hemos estado allí participando. Hay escuelas que desde el año pasado le han presentado al SINAJER sus protocolos de bioseguridad, las solicitudes formales para autorización. SINAJER les ha hecho
las supervisiones, y ya hay escuelas que les han dado el permiso, aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en otros lugares. O sea que para nosotros esto es la culminación de un esfuerzo que se ha venido haciendo desde hace varios meses, procurando pues que se le dé autorización a centros educativos que han probado. Y es que, por ejemplo, este protocolo que elaboró el Ministerio de Retorno Seguro a Clases está basado en un documento que USAID le entregó al gobierno de Honduras allá en el mes de abril del año pasado. Nosotros en la FENIEP trabajamos ese documento, lo adaptamos para que los centros educativos afiliados nuestros lo pudieran tomar como referencia. Y muchos centros lo hicieron sus propios protocolos, y desde el año pasado muchas escuelas estaban listas para iniciar este proceso de la semipresencialidad. Por lo tanto, para nosotros sí es positivo, porque la verdad es que la pandemia nos ha golpeado terriblemente. La abogada Ochoa lo sabe muy bien, la baja en la matrícula que los centros educativos han tenido, la alta morosidad en el pago de colegiaturas por parte de las familias también es un problema muy serio. Hay centros educativos que han cerrado operaciones. Entonces, ante esas circunstancias, fue que se hizo esta petición y la exposición correspondiente, y por ello nosotros estamos contentos. Eso sí, el centro educativo que ponga en práctica esta opción debe saber que debe invertir, porque no es barato. Y muchos centros educativos han optado por seguir a distancia porque los costos son elevadísimos. Yo tengo centros educativos que me han informado, hay escuelas que cuando han hecho presupuestos son millones de lempiras los que tienen que invertir. Por ejemplo, una escuela de aquí de Tegucigalpa hizo números, solo en mascarillas eran más de 2 millones de lempiras que tenía que invertir si la escuela le va a proveer las mascarillas a los alumnos. Otra escuela grande también, en pediluvios, en termómetros, en gel, en mascarillas, en equipamiento, porque aislar los pupitres con vinilo, más de 8 millones de lempiras era la inversión. O sea que no es barato, no va a ser barato poder llegar a la semipresencialidad. Entonces el centro educativo que pueda hacer esa inversión, lo va a hacer. Pero hay otro, por eso es que este retorno a clases semipresenciales tiene esa característica que es voluntario. No se le puede imponer a un centro educativo que abra sus puertas si el centro educativo no tiene las condiciones, en el caso de las públicas, por ejemplo, y en el caso de las privadas también. Porque, como le repito, si tengo el capital 100, 200, 500 mil, 1 millón para poner la bioseguridad necesaria, pues entonces lo voy a poder hacer, de lo contrario no. Dos de los requisitos que también establecía el Ministerio de Educación para la reapertura semipresencial es que los centros educativos deben estar provistos de los equipos de bioseguridad, lo que hablamos, y que estos centros deben de contar en sus instalaciones con servicio hidrosanitario, o sea, agua potable. Tenemos un serio problema de abastecimiento de agua, al menos aquí en la capital. Hay agua en las represas, pero el SANA no la quiere despachar a las zonas residenciales, a los contribuyentes que pagamos la factura, no digamos en las escuelas. Usted hablaba, licenciado Carlos Héctor Savillón, de que se deben hacer inversiones millonarias en compra de equipos de salud, mascarillas, gel, pantallas, etcétera. Pero hay presupuesto para comprar agua en las escuelas. El SANA no lo está dando. Bueno, son parte de las consideraciones que hay que hacer, ¿verdad? Y en el caso de las escuelas privadas también está el otro elemento, y esto nos afecta a todos, que es la conectividad. Porque aún aquí en la capital, por ejemplo, aquí tenemos problemas a veces de señal, ¿verdad? Sí, claro que sí. Se va la señal, que está muy lenta. Saturación. Y ese problema lo tienen los padres de familia en sus hogares,
Yo tengo mis hijos en una escuela y a pesar de que estoy pagando 60 megas de velocidad, hay momentos que apenas tengo 5 o 10 megas, ¿verdad? Y estamos todos conectados porque yo también estoy atendiendo desde mi casa. Entonces, si aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, tenemos ese problema, pues ya allá en los otros pueblos, a veces yo quiero comunicarme con afiliados nuestros y no llega el mensaje, el WhatsApp o la llamada telefónica porque el internet está fallando. Entonces ese problema también hay que tenerlo presente. Abogado Ochoa, traslademos los mismos problemas al departamento de Comayagua. ¿Cómo es, por ejemplo, cómo está el abastecimiento del agua, que es vital para el aseo de las escuelas y de los alumnos? ¿Y cómo está la conectividad en este caso? Sí. Muchas alcaldías, o sea, las 21 alcaldías municipales del departamento de Comayagua nos están apoyando en remodelando e instalando, ¿verdad?, lo que es el agua potable, los lavamanos, todas las que se necesitan, ¿verdad?, para un retorno seguro a clases de nuestros educandos en una forma semipresencial. Entonces, por ejemplo, tenemos muchas, en el municipio de Comayagua, el alcalde Miranda pues ha hecho muchas inversiones en los centros educativos y nos ha remodelado y está remodelando los centros educativos para que tengan las mejores condiciones. Tenemos en la Trinidad, el alcalde de la Trinidad ha estado remodelando también, instalando el agua potable en los centros educativos. Bueno, en todos los 21 municipios de Comayagua nos están apoyando también con las construcciones y remodelaciones que está haciendo la Secretaría, el Gobierno de la República, por ejemplo, en el municipio de San Jerónimo, que ha remodelado y ha construido aulas y con todas las condiciones para la nueva vida, o sea, normalidad que estamos hoy en día, pues, la estamos viviendo. Entonces, yo sé que no todos los centros educativos están en las óptimas condiciones, pero sí tienen lo necesario. Entonces, por eso se va a hacer una supervisión acompañado con salud, con los condes municipales, donde están todas las autoridades de los municipios, para que vayamos a supervisar los centros, a ver qué centros cuentan con todas las condiciones, ¿verdad?, para que nuestros educandos pues regresen en una forma semipresencial voluntaria. Vamos a hacer en este momento una breve pausa. Al retorno vamos a seguir conversando sobre este gran desafío que es retornar a la clase semipresencial en Honduras. Ya sabemos que no es posible todavía un retorno presencial al 100%, pero sí ir estableciendo un retorno parcial a las clases para que nuestros alumnos no queden rezagados en cuanto al proceso educativo. Hablaremos al retorno sobre la efectividad del aula virtual. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Buenos días a quienes se incorporan a este foro de Canal 10 de hoy viernes. Estamos hablando del retorno semipresencial a las aulas de clases decretado por el Ministerio de Educación en unos 154 municipios. Hablábamos de aspectos básicos con el licenciado Carlos Héctor Savillón, representante de las instituciones educativas privadas, y también con la abogada Miriam Ochoa, la directora departamental de Comayagua. Se incorpora a esta segunda parte de la conversación Ronnie Núñez, quien es asesor del Ministerio de Educación, a quien saludamos en este viernes. Buenos días. Buenos días, un placer saludarle, al igual que a la compañera Miriam, al doctor Savillón, compartir con ustedes pues esta noticia, ¿verdad?, que es de tanta controversia en el último par de días, y consideramos nosotros la gran necesidad de retornar a los centros educativos siempre y cuando se cumplan algunas características que ya se han venido dando por parte de la Secretaría de Educación desde el momento de la comparecencia del señor ministro en la cadena nacional. Hablábamos de los desafíos del retorno semipresencial a clases, licenciado Núñez. Hablábamos con el abogado Ochoa y con el licenciado Savillón
Usted nos relataba en la pausa que hay un serio problema de energía. ¿En qué zona? Bueno, en ese momento, antes de entrar al programa, tuvimos un corte de energía en el sector del litoral atlántico. Todo el sector de La Ceiba o de Atlántida, creo que no hay energía, igual que en Colón. Y ese es un problema que estamos teniendo a veces y consideramos también que la gran necesidad de aquellos niños que no tienen acceso a radio, televisión, a internet, aunque nosotros hemos estado llegando con cuadernos de trabajo, muchos de ellos, y ha habido una distribución de cuadernos de trabajo para estos niños, es necesario ese encuentro entre el docente y el educando, de tal forma que eso no hay ningún tipo de elemento que pueda sustituir al docente y esa atención personalizada que tenemos que darle a nuestros educandos. Licenciado Núñez, le hago una consulta. Esto, lejos de polemizarlo, hay que armonizarlo. El retorno semipresencial no debería ser un punto de choque entre maestros, ministerio, padres de familia. Los alumnos están bajo la potestad de sus padres. Deben decidir los padres el retorno de los alumnos. ¿Qué trabajo, qué labor ha hecho el Ministerio de Educación para armonizar esta situación? Vimos ayer un encuentro lamentable, muy lamentable, en otro foro, en otro canal, en donde, lejos de acercar posturas, más bien se llegó casi a una situación lamentable. Le repito, esto debe de ser un proceso armonizado, consensuado. Maestros, padres de familia y docentes, ¿qué labor se está haciendo en algunos lugares en donde ya tan próximo como el 16 de agosto, pues se quiere echar a andar este plan? Bueno, es un proceso armonizado, debe ser así, y todos estamos preocupados por la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Las generaciones que estén en este momento sin clases genera un impacto enorme, y no solo en Honduras, en todo el mundo. Se ha creado bastante controversia y vemos que somos uno de los pocos países que todavía tenemos los centros educativos cerrados en el mundo. Ayer leía un informe de la UNESCO y en Centroamérica tenemos únicamente a Honduras y a Panamá, que no tenemos todavía la semipresencialidad dentro de los centros educativos, y no tenemos por qué oponernos. Considero que siempre y cuando estemos de acuerdo, y así se ha mencionado, donde se pone de acuerdo la comunidad educativa, donde los directores de centros, los docentes, la sociedad civil, los gobiernos locales, nosotros como Secretaría de Educación, por supuesto, y se tienen las condiciones básicas para retornar a clases, se tienen a los docentes vacunados en su segunda dosis, y vemos que podemos retornar a la semipresencialidad, ¿por qué negarle ese derecho a la educación a nuestros educandos, sabiendo el gran problema que se nos puede venir en generaciones próximas por tener ya prácticamente 2 años en los cuales no es que los centros educativos o la educación ha estado cerrada, porque sí se ha estado impartiendo clases, pero en otra modalidad? Pero claro, como le decía, aquí hay un sinnúmero de elementos que hay que valorar. Por ejemplo, la educación virtual. En la formación inicial de docentes, estos docentes no fueron preparados para educación a distancia, no han sido preparados para educación en línea, y por no haber sido ellos migrar de una especialidad a una educación a distancia, donde vemos que el mayor uso que se le ha estado dando, más que a las plataformas y a otro tipo de elementos, ha sido al uso del WhatsApp para darle seguimiento a tareas que se han dado. Este sinnúmero de elementos nos permite a nosotros tomar decisiones como esta, donde es un momento oportuno en apoyo a las autoridades de salud. Podemos tomar algunas decisiones voluntarias en consenso, como usted bien lo decía, con toda la comunidad educativa para que nuestros niños retornen a los centros educativos. Abogado Ochoa, quiero hacerle una consulta y es en base al desafío tecnológico que todo esto ha provocado.
Hablaba el licenciado Núñez de que hay un problema de electricidad en el litoral atlántico, específicamente en La Ceiba. Hablaba el licenciado Carlos Héctor Savillón de el internet, el eterno problema del ancho de banda que no da abasto para tanta conexión, para tanta demanda de los alumnos en las polis, que es la realidad. Tegucigalpa y San Pedro Sula se comen el mayor ancho de banda de internet en el país. Ahora, ¿cómo afronta un departamento como Comayagua, en auge, en desarrollo, importante, intermedio entre Francisco Morazán y Cortés, cómo afronta los desafíos de, a veces, la falta de electricidad y la saturación del internet? Bueno, estas son una de las debilidades que hay en lo que es la virtualidad. Que, por ejemplo, tenemos nosotros municipios como Minas de Oro, San José del Potrero, que casi todos los días se va la energía. Bueno, hasta para entregar un informe que pedimos, ¿verdad?, en virtual, no lo pueden enviar el día que nosotros lo requerimos porque no hay energía, no hay internet, no hay nada. Entonces y son municipios lejos, son los municipios del norte de Comayagua, y también en la ciudad de Comayagua bastante se va la energía. Y en ese momento pues quedamos incomunicados virtualmente. Nosotros como dirección departamental hemos tomado la decisión de trabajar un grupo una semana, otro grupo de empleados la siguiente semana, y así nos vamos rotando, porque la virtualidad no hemos salido avante con el trabajo virtual. Ya se imagina en los centros educativos que no hay virtualidad, es peor. Entonces, estas son las debilidades que la virtualidad nos da. Claro, nos hemos fortalecido. El tema es el tema. La Secretaría de Educación ha estado formando a nuestros docentes en lo que es la virtualidad con la DGIT. El Instituto de la Paz, por ejemplo, al departamento de Comayagua nos ha estado formando a nuestros docentes y capacitando en lo que es la tecnología. Porque recordemos, como dice el compañero Ronnie, nuestros docentes, bueno, nosotros no nos formamos en lo que es la virtualidad, nos formamos en una forma presencial, y todavía los docentes que están impartiendo las clases están formados en la era donde es el maestro frente al alumno, o sea, todo lo hacemos presencial, y en este momento pues es una de las oportunidades que nos ha dado la pandemia para que nosotros nos capacitemos y formemos en lo que es la tecnología. La siguiente pregunta es para usted, licenciado Carlos Héctor Savillón, viniendo del sector de las instituciones educativas privadas. Usted explicó que muchos colegios realizaron inversiones millonarias en tecnología, se acoplaron sorprendentemente a una gran velocidad, hicieron una rápida adaptación de sus contenidos del aula presencial al aula virtual. Me consta, los padres de familia nos convertimos en maestros de tiempo parcial en nuestras casas, estando pendientes de nuestros hijos, del internet, de la luz, de la conexión, de sus horarios. Pero, ¿qué tan efectiva fue realmente, o qué tan efectivo ha sido el aula de clases virtual dentro de las casas? ¿Qué tan efectivo? ¿Han tenido ustedes algún tipo de medición? ¿Realmente el alumno está desarrollando nuevas capacidades, o por el contrario, ya después de 16 meses ya esto es tedioso? Pues mire, Rodrigo, hay un punto aquí que es necesario establecerlo. Una computadora jamás va a sustituir a un maestro. Eso es en cualquier tiempo y en cualquier lugar, eso no va a ser posible. Porque la educación no es para robots. El robot puede ayudarme en mi trabajo, pero no me puede sustituir. Porque el trabajo académico no solo es transmitir conocimiento, no solo es transmitir o permitirle al alumno desarrollar habilidades, competencias. Es la formación de valores, que eso ningún robot, ninguna computadora lo puede hacer. Así es que de entrada tenemos que aceptar
que la educación virtual no va a ser igual o mejor que la educación presencial. ¿Ya? Eso tengámoslo presente siempre. Ahora bien, yo solo pongo como ejemplo lo que se dio durante el Mitch. Durante el Mitch, 3 meses que estuvimos incomunicados y todo, y no había internet en aquel momento. Entonces, afortunadamente en 3 meses pudimos levantarnos y ya volver a abrir las escuelas y todo. Pero imagínense en la situación que estamos ahorita, si no hubiera internet, ¿qué habría pasado? Es decir, la situación sería 1000 veces peor de lo que es ahorita, porque por lo menos yo como padre de familia, tengo 3 hijos estudiantes, entonces aquí están, por eso compré computadoras, mejoré el ancho de banda y de esa manera yo estoy consciente que no es igual que que mis hijos estuvieran allá presencialmente en un aula, pero a que no estén haciendo nada, pues prefiero que estén aprendiendo. Y yo sí creo que en el caso de la escuela de mis hijos y la universidad donde está mi hijo mayor, sí están logrando, tal vez no el 100, pero por lo menos un 80, un 90% lo están logrando. Pero claro, aquí vienen otros elementos. Primero, que los maestros estén capacitados para esta modalidad de enseñanza. Y ese es uno de los primeros grandes problemas que se enfrentó en marzo del año pasado. La falta de capacitación de la gran mayoría de los maestros de nuestro país, y aquí me incluyo yo, y lo que decía el abogado Ochoa, y me imagino que también el amigo Núñez, nosotros no estábamos preparados para hacer uso completo y fructífero de la tecnología. Hemos ido aprendiendo en el camino, ¿ya? Y a los maestros ha tenido que capacitárseles, y precisamente allá en la mesa multisectorial que participamos en el pasado mes de junio, pues dijimos, una primera opción aquí es capacitar de manera urgente, o sea, ya capacitar a los maestros en el uso de la tecnología, porque incluso algunos solamente es mandar mensajes por WhatsApp y nada más lo que saben o lo que sabían, pero la educación virtual no es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita estamos si estuviéramos en clase estaríamos en teledocencia, digamos, ¿verdad? Que yo estaría explicando un tema y ustedes como alumnos recibiéndolo y todo. Pero en educación virtual es que yo planifico una lección completa, la guardo en la nube y ustedes se conectan donde estén y cuando quieran y cuando puedan ver todo ese contenido. Es decir, hay escuelas que están haciendo eso. Hay escuelas que graban el contenido, se lo ponen en una USB al alumno y se lo lleva, y allá donde vive, en la montaña, en la aldea donde vive, entonces desarrolla su contenido. Pero eso requiere también entrenamiento. Claro. Cómo elaborar contenidos en estos medios para que los usuarios lo puedan hacer uso de ellos en cualquier lugar. Entonces, la educación virtual o la internet o toda esta tecnología son medios muy útiles. El día de hoy son muy útiles, son necesarios, y el uso de estos aparatos y de esta tecnología llegó para quedarse también. Entonces lo que nos queda a nosotros es prepararnos y capacitarnos para hacer el mejor uso de ella, pero teniendo presente que la educación de un niño y de un joven es más que eso, es formar en valores, es formar hábitos, buenos hábitos, es fomentar aquellas aptitudes, aquellas habilidades que tiene un niño, que tiene un joven. Y eso lamentablemente es lo que hemos perdido con la pandemia. Esa interacción, los contactos sociales del niño con sus pares, con sus compañeritos, con sus compañeritas, eso se ha perdido. Y esos daños son daños de largo plazo. Ya me imagino yo un niño de kinder, por ejemplo, que el año pasado estaba en kinder, que no volvió a clase, que vuelva hasta el otro año, y el otro año ya supuestamente para un primero o segundo grado.
ese niño lo más probable es que cuando llegue a la escuela va a llorar, así como les pasa a todos cuando llegan el primer día a clases en la escuela. Entonces estos niños, al verse en ese medio extraño, porque están en clases, pero es un ambiente extraño el estar con el montón de compañeritos allí, esos daños son los que esta pandemia le está dejando a esta generación ahorita. Y de allí entonces, el atraso que hemos tenido, ya veníamos mal con los indicadores académicos, pero esta pandemia nos ha hecho retroceder. Entonces ahora es cómo hacemos para volver al punto de partida donde estábamos a marzo del año pasado, y luego hacer un triple o cuádruple esfuerzo por tratar de solventar o de superar los bajos niveles que ya teníamos al inicio de la pandemia. Licenciado Núñez, uno de los puntos que dejó establecido el Ministerio de Educación para el retorno semipresencial a las aulas es que las autoridades de cada institución deben desarrollar e implementar un plan de contingencias de bioseguridad y así exponer en menor medida a los involucrados al contagio del virus. Hemos afrontado muchos episodios de pánico durante todo este confinamiento y a lo largo de esta tragedia social que ha provocado el virus. ¿Ha preparado el Ministerio de Educación algún procedimiento, porque no se puede hacer un manual, sino que un procedimiento, en caso de que se comiencen a detectar en las escuelas y en los colegios alarmas de demanda de personal de SINAJER, de ambulancias para el traslado de algún probable positivo, caso positivo? Si ni siquiera tenemos el suficiente agua, el suficiente internet, no tenemos tampoco las suficientes ambulancias, los suficientes centros de triaje, las suficientes camas en los hospitales. ¿Cómo se va a contener, por ejemplo, estos episodios de pánico que pudieran surgir en las escuelas y colegios? Porque usted sabe que hay alumnos bromistas, hay maestros alarmistas, hay de todo, pues. Pero ¿cómo contener realmente estos episodios que pudieran brotar en algunos de estos 154 municipios? Interesante pregunta, Rodrigo. Y aquí tenemos que tener algunos factores en los cuales tenemos que estar claros. La Secretaría de Educación desde el año anterior trabajó en un protocolo de bioseguridad, que ya tiene un protocolo de bioseguridad, y tenemos la estrategia del retorno seguro a los centros educativos o retorno seguro a clases. A cada centro educativo se le pidió hacer un plan de bioseguridad y un plan de conciencia. O sea, sí tenemos estos planes y estamos preparados. Hoy en día estamos más familiarizados con la pandemia, con el COVID, y convivir con ella. Entonces consideramos que los centros educativos es el único sector que está cerrado en este momento, pero también tenemos la estrategia socioemocional. ¿Cómo vamos a atender a estos educandos? No solo es la parte cognitiva, no solo es la parte de enseñanza como tal, sino que cuando tengamos el retorno a los centros educativos, estaremos presentando o formando a nuestros educandos en la parte socioemocional también. Esto nos permitirá tener ese acercamiento, que ya lo decía el licenciado Savión, esos momentos de pánico, esos momentos en los cuales los educandos tienen que adaptarse a esta nueva normalidad, donde ya no tal vez van a estar con 30 niños, sino que van a estar con 10, donde tienen que estar con un tapabocas con sus compañeros en la clase, las medidas de bioseguridad, pero eso lo estamos haciendo. Eso ya lo tenemos listo, lo hemos estado trabajando desde hace un buen tiempo. Entonces sí contamos con estas medidas y consideramos que el retornar a los centros educativos que tengan las condiciones. Usted mencionaba algo muy importante, no tenemos agua. Bueno, aquel centro educativo que no tiene agua no califica dentro de esta primera etapa de selección de los centros educativos que retornarían a la semipresencialidad, porque hay criterios que tenemos que tener. Uno de ellos es que estén vacunados los docentes, tengan sus 2 dosis los docentes, que tengan las condiciones básicas del centro educativo, es decir, agua y saneamiento, y que todos nos pongamos de acuerdo, que la comunidad educativa
se ponga de acuerdo si abrir o no este centro educativo para solicitarle al SINAGER local esa autorización. Y claro, el plan de contingencias o este plan de bioseguridad, que ya los centros educativos ya lo tienen y se ha estado trabajando por medio de las direcciones departamentales y direcciones municipales, y cada centro educativo tuvo que haber presentado este plan, y sí estamos muy seguros de que los centros educativos lo tienen. Para finalizar esta hora, esta amena conversación que hemos tenido, creo que todos somos padres de familia, ¿verdad? ¿Todos somos padres de familia? ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes, hijos, y en su caso, pues alumnos, pierdan el miedo y recuperen, a través de la interacción, como hablaba usted, el licenciado Carlos Héctor Savillón, la interacción social que hemos perdido en casi 17 meses? ¿Cómo hacer que el alumno recupere sus amigos, que el maestro desempolve la vocación de maestro de aula, de alumno, de la relación de maestro-alumno en el aula de clase? ¿Cómo hacer que el padre de familia recupere la confianza? ¿Quién empieza? Bueno, no sé si me dan. Las damas primero. Ok, gracias. Licenciado, la verdad que nosotros, los seres humanos, nos adaptamos a todas las situaciones de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Y más cuando se es niño o niña, casi nunca tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos protegidos, nuestros padres o por los adultos mayores que están con nosotros cuando yo viví la niñez. Y me acuerdo que nunca tuve miedo. Entonces, porque yo sabía que estaba mi mamá, estaban mis hermanas, entonces eso rápido nos adaptamos a la situación que estamos viviendo. Y esta es una de las formas en este retorno seguro voluntario, es para que nuestros educandos se vuelvan a reencontrar con sus compañeritos y compañeritas, porque también siempre lo hacen. En el entorno del hogar siempre tienen sus amiguitos, ahí andan jugando, andan compartiendo, o sea que siempre lo están haciendo. Y el centro educativo es para eso, para que se vuelvan a reencontrar, que el educando ya no ande en otras cosas, sino que esté formándose los valores que se le inculquen en el centro educativo. Los docentes los vemos también, nosotros nos hemos adaptado desde el año pasado que vino la pandemia, nos adaptamos cuando íbamos al súper a comprar, cuando íbamos al banco, ¿verdad? Cuando ya nos dan el salario, nos pagan, nos vamos al banco, nos hemos adaptado rápidamente, nos hemos adaptado. Admiro mucho a los periodistas, licenciado en su caso, nunca dejaron de trabajar, ustedes se adaptaron casi inmediatamente que la pandemia nos atacó. Entonces nosotros los seres humanos nos adaptamos rápido, y más en nuestra niñez. En la niñez se adapta más rápido, y tenemos esa, gracias a Dios, que tenemos esa habilidad, ¿verdad?, de adaptarnos, y esta es una oportunidad para que nos vayamos adaptando. Esta pandemia no se va a terminar hoy, no se va a terminar mañana o este año, sino que va a convivir, así como ha convivido el dengue con nosotros, ¿verdad? Estas otras enfermedades, así también lo que es el coronavirus también está con nosotros, y tenemos que adaptarlas a nuestras formas de vivir en estos momentos. Entonces, yo creo que es la oportunidad y hay que darle gracias a Dios porque nos ha cubierto y que nos siga cubriendo. Entonces, tenemos que hacerlo. Una última consulta para los tres. Como en todo, ¿verdad? Hay un plan A, que es echar a andar el retorno semipresencial para mediados de agosto. Ese es el plan A. El plan B sería, pues, en caso de que hay una situación que no salga bien, Dios quiera que no, Dios quiera que el virus se contenga, que la vacunación vaya avanzando a un proceso más acelerado. ¿Hay contemplado un plan B en este caso, licenciado Núñez? Bueno, quiero tomar un poco de la pregunta anterior. Yo hice un ejercicio, o he estado haciendo algunos ejercicios como parte del equipo del ingeniero Hueso, y de visitar
muchas comunidades y viendo este tema que usted decía, el tema social de los educandos. Y nos vamos en el mismo casco urbano a las colonias y vemos que los campos de fútbol están llenos de personas, que las áreas de recreación están llenas de personas, que la economía está abierta, que vemos las ferreterías, los centros comerciales. Esa interacción se está haciendo normal y estamos satanizando la reapertura de los centros educativos y decir que ese es el foco de contagio cuando todo está abierto. Las playas están llenas de personas, los bares, los restaurantes. Y el único sector que está cerrado es educación, y cuando nosotros tenemos claros los procesos de bioseguridad y los protocolos de bioseguridad a tener aquí. Entonces, considero que esa relación o esa interacción social ya la estamos teniendo, ya estamos conviviendo en una normalidad un tanto diferente, pero tenemos fotos, tenemos videos, o nosotros o ustedes que andan en el campo, Rodrigo, se dan cuenta que la gente incluso sin mascarilla anda en las colonias, anda en las comunidades, andan en las pulperías, andan en los centros, en los supermercados, que donde hay ahí un poco más de restricción por el uso de la mascarilla, pero en las colonias como tal hay esa interacción. Entonces sí quería hacer esta aclaración, ¿verdad?, de este aspecto. Si me repite la segunda consulta que usted nos hacía, disculpe, don Rodrigo. Sí, para finalizar esta conversación, hay un plan A para todo, ¿verdad? El plan A que tiene el ministerio es echar a andar la idea del retorno semipresencial a mediados de agosto. ¿Está contemplado un plan B en caso de que algo no salga bien? Bueno, para eso están los protocolos, y para eso es que se va a hacer en caso que haya un contagio. Por eso es el apoyo y el concurso de todas las autoridades, del SINAGER, de salud, de educación, de las autoridades descentralizadas, de la Secretaría de Educación, padres de familia. ¿Qué hay que hacer cuando un niño ya presenta síntomas? Tener ese acercamiento con las autoridades de salud, que son los encargados en este caso de velar, ¿verdad?, por el tema de los contagios. Entonces sí existe, y el plan B no es como tener un plan a la mano, sino seguimos en este caso en la virtualidad o en la educación a distancia, en esos centros educativos donde el nivel de contagio se vuelva alto, ¿verdad?, o donde el indicador de riesgo, como lo presenta la unidad de medición de salud, indique que el indicador tiene otro tipo de resultado y tiene un incremento. Entonces ahí donde los centros educativos en su momento tendrán que tener ese tipo de acciones de atención, ya no semipresencial, sino posiblemente 1 o 2 semanas tengan que retornar a la virtualidad. La última y nos despedimos, como dice la canción. Abogado Ochoa, ¿cómo se han sentido estos 16 meses como funcionaria teniendo que apagar fuegos ahí en Comayagua? Bueno, gracias a Dios me ha dado la fortaleza y la sabiduría, ¿verdad?, para dirigir en una forma, bueno, siempre estamos evaluando nuestra forma de actuar, estamos con nuestros equipos viendo las debilidades que hemos tenido, la fortaleza, y hacemos reuniones muy periódicas, ¿verdad?, mensuales, para ver cómo vamos realizando nuestro trabajo. Sabemos que no ha sido fácil, pero tampoco es difícil. Cuando ponemos las cosas en manos de Dios y también a la capacidad de nuestros equipos de trabajo, lo tratamos de hacer bien, y esperamos pues que el departamento de Comayagua se siga fortaleciendo. Sabemos que tiene muchas oportunidades, más ahora con el aeropuerto de Palmerola. Yo creo que es una fortaleza, y que nuestros educandos se capaciten y fortalezcan en ese rubro, ¿verdad?, que es lo que es el turismo, lo que va a haber más en Comayagua. Licenciado Carlos Héctor Savillón, para ustedes de la parte docente, ¿cómo han sido estos 16 meses? Bueno, pues como dije en un momento, ha sido de aprendizaje constante, permanente, pero retomando el punto aquel de el abogado Ochoa dice que todos nos podemos adaptar, y es cierto, podemos adaptarnos y nos tenemos que adaptar. Pero yo me pongo en el zapato de los niños, de los chiquitines, de los de 4, 5, 6 años.
el trabajo que van a tener los maestros en la escuela para evitar para que estos niños estar seguros de que están cumpliendo las normas de distanciamiento, por ejemplo. El que, ya me imagino yo, póngase la mascarilla, no se la quite, o que no se la intercambie con un compañerito. Ese tipo de problemas que va a generar la interacción. En la casa, pues aquí nadie se pone mascarilla, pero ya cuando vaya a la escuela sí va a tener que hacerlo. Y ese va a ser un cambio, y esa va a ser una rutina que los maestros tienen que estar allí pendientes. Ahora, la otra cosa, el plan B. Si en un centro educativo, y eso es lo que yo le he dicho a muchos de mis colegas, que me dice, mire, a estas escuelas que han hecho estos presupuestos, han elaborado presupuestos y les salen estas cantidades impresionantes de inversión. Y entonces yo les he dicho, miren, ¿por qué no invierten ese dinero en tecnología? Porque esa tecnología les va a seguir sirviendo cuando retornemos a las clases completamente presenciales. Porque si yo invierto esos millones en bioseguridad y tengo un brote en la escuela, el brote va a venir de allá afuera, de una casa donde hay un contagio, y va a llegar a la escuela, va a contagiar a compañeros, va a contagiar a maestros, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que Sinajer va a llegar y esta escuela se cierra. ¿Se cierra por cuánto tiempo? Que ya ha pasado en otros países, por ejemplo, en España, en Francia, han cerrado, o regiones que las han cerrado nuevamente, 15 días, 20 días, para contener el brote. Y eso está contemplado en el protocolo de retorno seguro a clases. Si se da un brote, si se da un caso, por eso hay que tener permanentemente, hay que estarles tomando temperatura a los niños que vayan entrando, a las personas que vayan entrando permanentemente. Si se detecta que haya un niño que ande con fiebre, bueno, pues este niño inmediatamente ya remitirlo si tiene médico o enfermera a la escuela, pues entonces a ver qué pasa, llamar a la casa. Es decir, todos esos son parte del protocolo que se ha elaborado para el retorno seguro a clase. Y luego está el apoyo psicológico también, porque hay que tener eso previsto, qué se va a hacer con los niños, ¿verdad? Ya los niños no van a correr libremente como antes, ahora hay que estar cuidando eso del distanciamiento. Por eso volver a clases no es tan fácil como se dice. Tiene sus componentes de dificultad, ¿verdad? Porque estamos tratando de que no es que el niño va a regresar, esos 10 niños que regresen a la escuela, que van a hacer todo lo que hacían antes. No, ¿verdad? Ahora esa realidad va a ser un poquito diferente. Entonces, todas estas son las cosas que hay que tenerlas presentes. ¿Que se pueden hacer? Sí se pueden hacer, pero requerirá mucho esfuerzo, mucha paciencia y mucha preparación, no solo de los maestros, sino que también de autoridades y de padres de familia. La colaboración de los padres de familia es fundamental. Y un último punto. Aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, práctica es que los niños vayan, en el caso de las escuelas privadas y muchas escuelas públicas, utilizan transporte escolar. Contratan buses o empresas que les provean el servicio. ¿Qué va a pasar allí? Vamos a respetar debemos respetar el distanciamiento en los buses también. Pero en un bus que antes llevan 15 niños, en un busito 15 niños, hoy no los va a poder llevar, va a ser menos. Eso incrementa los costos. ¿Qué va a pasar? Todos esos elementos hay que tenerlos presentes. Bueno, les agradezco a los tres su presencia en esta primera hora del foro. Hay todavía sobre la marcha muchas situaciones que solventar. Realmente que el mundo no estaba preparado para esta pandemia, pero en un tiempo récord se hizo una vacuna y en un tiempo pues aceptable la humanidad, pues como decía la abogada, se adaptó a esta circunstancia. Les agradezco a todos su gentileza y su tiempo. En nuestra segunda hora hablaremos de un aspecto que es fundamental para poder volver lo más pronto a lo que conocíamos no hace mucho como la normalidad, y eso es la vacunación.
Mañana sábado y el domingo se llevará a cabo aquí en Tegucigalpa el vacunatón. Hablaremos sobre eso, sobre cuáles son los lugares y sobre quiénes son las personas que califican para recibir su primera o su segunda dosis. Ya retornamos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. En esta segunda hora hablaremos sobre el vacunatón, ese gran operativo de aplicación de las dosis de forma masiva que se llevará a cabo aquí en Tegucigalpa, mañana sábado y el domingo, desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche. O sea, hay más de 15 horas en las cuales la población hondureña arriba de los 35 años podrá personarse a los centros que ya posteriormente mostraremos en pantalla, de forma peatonal o de forma vehicular, para que así pues no haya ninguna excusa y queden inmunizados contra el COVID-19. Para desarrollar esta segunda hora hemos invitado al viceministro de Salud, el licenciado César Barrientos, quien nos acompaña esta mañana y con quien hablaremos pues de este gran operativo, este primer gran operativo de vacunación que se llevará a cabo aquí en la capital. Buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días a usted en cabina y a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este importante canal. Licenciado Barrientos, vamos a hacer una recopilación de cómo amanecemos hoy viernes en cuanto al contagio del COVID-19 en Honduras, esto según las cifras del SINAGER. Ayer jueves se detectaron 1.592 nuevos casos, por lo que la cifra de contagiados subió a 294.561 hondureños. Los fallecidos pues ya se contabilizan por casi los 7.800 decesos, mientras que los recuperados ya rondan los 100.000, ¿verdad? Casi que la tercera parte de la, o mejor dicho, la cuarta parte de la población contagiada ha podido superar el virus, ¿verdad? Ahora bien, el vacunatón, mañana viernes y el domingo, en pantalla los lugares, de forma vehicular en el Polideportivo de la Universidad Nacional y en el campo de Parada Marte, de forma peatonal en el Instituto Central Vicente Cáceres, en la Escuela María Elena Santa María, en la Colonia Nueva Capital, en el Instituto Simón Bolívar, en Comayagüela, en el Instituto 21 de Octubre, en la colonia de igual nombre, y también en el Estadio Nacional, quizás el lugar más indicado para esta aplicación masiva. Le hago la primera consulta, licenciado Barrientos. ¿Cuántas personas han estimado ustedes en la Secretaría de Salud que podrían estar inoculando durante estos 2 días aquí en la capital? ¿Cuántas personas han estimado ustedes? Bueno, primero informar a la población, definitivamente esos son los puntos que nosotros hemos elegido, puntos que son de fácil acceso y con una población bastante grande alrededor de ellos. El llamado es a todas las personas de 35 años para que nos acompañen y luego ahondaremos un poquito más en el tema de la edad. Bueno, iniciamos este proceso de preparación de la vacunatón. Lo iniciamos hace unos 25 días aproximadamente. Iniciamos con un piloto en los mercados capitalinos. Ahí pudimos poner a prueba lo que son nuestros equipos y las capacidades que teníamos. Vacunamos más de 18.900 personas. Eso nos dio la pauta de cómo continuar con el trabajo para poder alcanzar personas, las que tenemos contempladas para este fin de semana, una jornada de 7 a 10 de la noche para el día sábado y de igual manera de 7 de la mañana a 10 de la noche para el día domingo. Ok, vamos a ver, pongamos un poquito en orden este proceso del vacunatón, licenciado Barrientos.
habrá primera dosis y habrá segunda dosis en algunos casos, ¿verdad? Obviamente la primera dosis es la parte más tediosa porque hay que llenar el carnet, es primera vez, hay que llevar los datos. En primera instancia, ¿qué documento debe portar la persona que acude por primera vez a vacunarse y a la cual habrá que llenarle la ficha con toda la información correspondiente? Ese es lo primero. Y lo segundo, siempre sobre la misma situación, cómo hacer más expedito el trámite del llenado del carnet de vacunación, porque es más lento el llenado del proceso del carnet que la aplicación de la misma dosis. Bien, ya tenemos nosotros los tiempos establecidos, ya el personal está preparado y ya está bien capacitado para poder llevar todo el proceso realmente que se lleva para poder atender a un ciudadano en el punto de vacunación. El llenado se hace en el momento, las personas deben tener la paciencia suficiente porque necesitamos el registro de su identidad, de su nombre, y eso se hace de manera presencial. Se hace en el momento que se hace que la persona se presenta para recibir el beneficio de su vacuna. Luego el proceso de vacunación, como usted lo describió, lleva pocos segundos y toma, pues es el tiempo de espera de que pasen los 15 minutos correspondientes para identificar que no haya ningún efecto adverso luego de haberse aplicado la vacuna. Importante es que la población comprenda que este es un proceso que se hace y que se lleva a cabo con paciencia. La solicitud que le hacemos y el llamado que le hacemos a la población es que nos acompañe de 6 de la mañana en adelante, que inicie a hacer sus filas. Nosotros estaremos listos a las 7 de la mañana para poder atenderlos, pero la paciencia es un elemento personal fundamental para poder llevar este proceso de vacuna. Hay para todos. Vacuna, hay suficiente vacuna para todos, no es un tema de que se va a agotar la vacuna, aun cuando sobrepasáramos la meta que hemos establecido, nosotros tenemos suficiente vacuna para poder atender a la población que asista, así que no debe haber como una histeria colectiva o una acción de desesperación por parte de la población, más el hecho de llegar con paciencia y cumplir con las 3 recomendaciones importantes que hemos hecho desde el inicio de la pandemia, lo que es el distanciamiento social, el llevar su gel porque estará en contacto continuamente él tomando agua o haciendo otras actividades, llevar el gel de manos y por supuesto la mascarilla. Es fundamental que las personas porten su mascarilla para poder llevar un proceso realmente ordenado. Usted hablaba de una situación ahora que es tener paciencia. Creo que tenemos en la producción, Vladimir, algunas tomas de las filas que hacen las personas que acuden a los sitios de forma presencial, de forma peatonal, mejor dicho. Aquí está lo que se llama el último tirón del proceso de vacunación, ¿verdad? Que es cuando la persona ya tiene, licenciado Barrientos, su carnet, ya está próximo a que una persona de la Secretaría de Salud, parte del personal de la primera línea de atención le aplique la vacuna, pero esas filas que se vuelven de repente tediosas, ¿cómo volverlas más expeditas, que circulen más, que sea realmente más eficiente este proceso para que la gente no tenga paciencia? Hay que entender las condiciones climatológicas de mañana sábado, puede ser que sean favorables o desfavorables, puede ser que de repente haga mucho sol, mucho calor, y puede ser que de repente se nuble, caiga alguna brisa. Hay probabilidades de lluvias dispersas para mañana, lluvias leves, pero igual lluvia es lluvia. Puede, pues, de repente volver más lento cualquier proceso de aplicación de la vacuna. ¿Cómo hacer que todo este proceso fluya más, que sea más eficiente? Que la población diga si realmente el vacunatón está organizado, es un proceso que lo planificaron muy bien, que lo están ejecutando muy bien, y que por lo tanto vale la pena llegar durante estos 2 días a aplicarse la vacuna. Bien, el proceso que nosotros hemos establecido para llevar un orden, obviamente hay variables
no son controlables. El clima es una variable que hay que considerar, pero no es controlable. No sabemos a qué hora puede hacer más sol o a qué hora puede caer una llovizna. Sin embargo, la población también debe ir preparada con quizá una sombrilla o llevar un capote, qué sé yo, lo que le pueda servir para cubrirse en el caso de que hubiera una caída, una precipitación de agua. Sin embargo, la paciencia y la planificación que se lleva es para poder darle la satisfacción a la población, vacunar a estas 50,000 personas que nos acompañarán en los diferentes puntos. Los puntos de vacunación que nosotros hemos identificado tienen las condiciones correspondientes para poder recibir gran cantidad de personas. Obviamente pedimos a la población estar midiendo y estar informada en los medios de comunicación para que no se acumulen todos al mismo tiempo y que puedan estar llegando durante el día para que puedan recibir el beneficio de su vacuna. Nosotros estaremos llamando a los medios de comunicación y nosotros esperamos contar con la colaboración de todos para que la población esté lo suficientemente informada de cómo va el proceso. Muchas veces tenemos bajas de asistencia de las personas y es ahí cuando nosotros salimos a hacer los llamados correspondientes para que las personas se acerquen a recibir el beneficio de la vacuna. En esas largas filas, licenciado Barrientos, tanto de forma peatonal como de forma vehicular, mucha gente se apersona desde muy temprano, ¿verdad? Hay gente que nosotros hemos hecho noticias, historias acerca del proceso de vacunación. En algunos casos aquí en la capital hay personas que madrugan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para poder ser los primeros en la fila, pero esa larga espera también demanda otra situación, por ejemplo, necesidades fisiológicas, tener que moverse para algún alimento, algún agua, etcétera, ¿verdad? Cualquier circunstancia en ese momento que apremia a las personas. ¿Han contemplado ustedes, por ejemplo, algún tipo de facilidad para hacer más llevadera, entre comillas, si se puede decir así, la espera a las personas que acuden en su vehículo, como vemos en pantalla, o a las personas que acuden a pie, como están recostadas, como usted está viendo en este momento en esa pared? Sí, correcto. Nosotros hemos tomado todas las consideraciones, hemos elaborado todo un plan, una planificación donde hemos considerado las variables que podemos mantener y darle sostenibilidad. Los puntos que nosotros hemos elegido cuentan con baños sanitarios. En algunos casos hemos tenido que incorporar baños móviles para poder atender esa necesidad de la población. También se ha considerado en ciertos momentos la distribución de agua en bolsas para que la población esté hidratada. Ya hemos llevado este proceso por más de 45 días, en esto ya hemos recibido bastantes personas, hemos tenido puntos en los que hemos manejado más de 2,000 personas en una jornada de vacunación y lo hemos logrado sacar en orden. En cuanto a la hora de llegada de la población, el llamado es a la población para que no se sienta con esa presión de llegar tan tempranas horas de la madrugada. Es importante también considerar que a pesar de que tenemos medidas de seguridad y que el ejército, la policía, la alcaldía municipal, Copeco y otras instituciones que nos están acompañando en esta actividad, porque no es una actividad propia solamente de la Secretaría de Salud, es una actividad de gobierno en el que hemos incorporado otras instituciones que nos prestan el servicio, cada quien en su nivel de especialización, para poder llevar un proceso ordenado. El llamado es a la población para que no se sienta presionado por venir a las 3 de la mañana a los puntos, 2 de la mañana. Hemos tenido ocasiones en que las personas vienen a las 2, 3 de la mañana y a las 9:30, 10 de la mañana ya nosotros tenemos los puntos de vacunación vacíos. Ya ha venido veeduría por parte de los medios de comunicación y hemos aprovechado esos momentos para hacer llamados y que las personas se animen y se incorporen. Tenemos toda una jornada de trabajo para poderlos atender de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Obviamente las personas tienden a venir muy, muy temprano y tratar de salir rápido del proceso. Sin embargo, es ahí, en esos momentos,
cuando la gente tiende a desesperarse porque dice, estoy desde las 3 de la mañana, pero nosotros estamos haciendo un llamado a las 7 de la mañana. Nosotros estamos pidiéndole a las personas que lo más temprano que se acerquen a los puntos de vacunación sea a las 6 de la mañana, para que su tiempo de espera... Ok, licenciado Barrientos, esa es una muy buena recomendación. Ahora bien, ¿el vacunatón, hubo un preparativo previo para ejecutar el vacunatón o es el vacunatón la base para posteriores procesos masivos de vacunación a nivel nacional? Bien, hicimos un piloto y lo iniciamos en los mercados, hicimos un piloto y vacunamos más de 30 mercados en el Distrito Central. Eso nos permitió llegar a una población en tan solo 3 días, arriba de 19,000 personas que vacunamos. Lo vacunamos en orden, no hubieron disturbios, no hay noticias negativas que se pudieran ver o generar a través de ese proceso de vacunación. Lo llevamos muy en orden, vacunamos personas de todas las edades en ese momento, considerando que estábamos en los mercados y hay de todas las edades, de 18 años en adelante, que participan en una actividad económica o tienen un puesto en el mercado o tienen el acarreo asignado, recogen desechos y ese tipo de actividad relacionada con los mercados capitalinos. Bueno, ese fue nuestro piloto para poder iniciar un proceso de vacunación más grande, masivo dentro del Distrito Central. El de mañana, es un proceso donde ya nosotros tenemos una visión a vacunar más de 50,000 personas durante 2 días, 2 jornadas largas de trabajo, pero también eso nos va a permitir a nosotros replicar esta actividad en diferentes departamentos, en diferentes regiones, para poder avanzar más rápido en el proceso de vacunación. Ya hemos visto que hemos recibido más de 4.5 millones de vacunas. Bueno, estamos en ese proceso nosotros de aplicación de la vacuna. La próxima semana estaremos recibiendo más y así consecutivamente, semana a semana, según lo ha informado la señora ministra. Usted hablaba de los mercados. Antes de que hagamos una pausa, usted hablaba de los mercados. ¿Cómo está la situación de los mercados capitalinos, que es donde fluye, si se puede decir, el 90 o quizás más, el 90% más de la población hondureña a comprar sus alimentos, a transar de forma comercial? ¿Cómo está la situación a día de hoy? ¿Se ha controlado o realmente los mercados capitalinos siguen siendo los superpropagadores del virus? Bueno, los mercados capitalinos tienen un comportamiento relativamente normal. Hay personas que acatan las instrucciones de llevar las medidas de bioseguridad a cabalidad. Hay otras personas, muchas veces los visitantes de los mercados no son precisamente las personas que tienen los puestos los que no cumplen con las medidas, sino los ciudadanos que asistimos a las compras que realizamos. Iniciamos ese proceso de primera dosis con ellos hace ya cerca de los 28 días. Ya esta próxima semana le corresponde a todas las personas que vacunamos en los mercados, les corresponde la segunda dosis. Eso nos va a generar a nosotros un poco de tranquilidad en relación a los contagios que ellos puedan sostener, y el llamado es a toda la población que asiste a los mercados, sean dueños, sean personas que rentan o personas que asistimos por compra. Hay que continuar con las medidas de bioseguridad. La vacuna es solamente una de las condiciones que se debe tomar para poder evitar caer en una cama de cuidados intensivos o con una gravedad dentro de casa. Sin embargo, lo que nos va realmente a proteger es la mascarilla, el distanciamiento social y el uso lavado frecuente de las manos. Mire, don Rodrigo, es importante aclarar que también existen otros extremos dentro de la población, personas más jóvenes que no necesariamente asisten a los mercados, sino que, claro, tienen el derecho a tener una vida social activa. Sin embargo, estos no son los momentos adecuados para poder llevar esa vida social activa, y es lo que genera en muchas ocasiones que los contagios lleguen a casa, que los contagios lleguen a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo o incluso a nuestros hermanos. Vamos a hacer una pausa en este momento, licenciado Barrientos. Al retorno vamos a explicar un poco más al detalle cómo estará la organización del vacunatón, los medicamentos que se van a aplicar
¿Y qué podríamos esperar en cada uno de los puntos, ya sea vehiculares o peatonales, designados para este operativo masivo de la aplicación de varias dosis, o mejor dicho, varias dosis de medicamentos anti-COVID-19? En un momento continuamos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Seguimos conversando en esta segunda media hora del programa Foro Canal 10 acerca del vacunatón, ese operativo masivo de aplicación de las dosis anti-COVID que se realizará mañana sábado y el domingo acá en la capital, en horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. Ya lo mencionó el viceministro Barrientos, que el horario óptimo para que las personas se comiencen a llegar a estos diversos puntos, ya sea de forma vehicular o de forma peatonal, es las 6 de la mañana. Licenciado Barrientos, le hago una consulta. La cultura latina, la cultura hispana, no es muy dada al orden ni al respeto. Hemos visto videos de gente que se quiere meter en la fila y se van a golpes y etcétera, ¿verdad? También está la gente que necesita que se le facilite la aplicación de la vacuna. Nuestra gente de la tercera edad, nuestros adultos mayores deben ser prioridad en las filas. Las personas con discapacidad o en situación especial también deben recibir la atención más expedita. ¿Tienen ustedes entrenado al personal que va a estar vigilando las filas en darle prioridad a los hondureños de la tercera edad y a las personas con condiciones especiales antes que al hondureño normal? Correcto, hemos venido en un proceso de aprendizaje en el manejo de la vacunación. Nosotros iniciamos, si usted recuerda, el proceso de vacunación con las llamadas al adulto mayor. Esto nos permitió vacunar alrededor de 10.500 personas diarias en ese momento, de adultos mayores. Lo hicimos con el orden, lo hicimos con todas las capacidades que tenemos instaladas para llevar procesos normales. Hay una particularidad con las personas mayores que hemos podido identificar, y es el hecho de que escuchan más, ponen más atención a las instrucciones que nosotros generamos. Si le generamos una información escrita, le da lectura, la leen para poder continuar con el proceso. Eso por un lado. Por otra parte, sí hemos hecho ya nosotros los llamados correspondientes y hemos tenido jornadas de vacunación para personas con discapacidad. Sabemos que durante la vacunatón es muy probable que vengan personas con discapacidad. Estamos preparados para atenderlos. Tenemos sillas de ruedas en los lugares. Tenemos la capacidad para poder atenderlos. El personal que nos acompaña y que nos colabora, que personas como guías de familia, COPECO, ya son personas que han recibido el entrenamiento y están capacitados para poder atender y darle prioridad a estas personas que probablemente nos acompañen. Sin embargo, es importante también aclararle a una persona con discapacidad o con mucho problema de movilidad que para el día lunes nosotros continuaremos con la jornada normal de vacunación. Esta actividad le va a permitir también a ellos ingresar sin necesidad de venir un día sábado o un día domingo que hemos nosotros separado para una vacunación masiva. Esas personas con discapacidad pueden venir el día lunes a los puntos de vacunación que estarán habilitados para llevar el proceso normal de la vacunatón. En la vacunatón nosotros esperamos a aquellas personas que por una razón u otra no han podido venir a los puntos de vacunación, quizás en sus trabajos no han tenido el tiempo, o son dueños de negocios propios, abogados, arquitectos, ingenieros, que no han podido recibir el beneficio de su vacuna. Bueno, que nos puedan acompañar entonces en la jornada extendida, esta vacunatón que tenemos el sábado y el domingo. Le reitero la consulta que ya le había hecho anteriormente acerca de hacer más expedito el trámite del registro de la ficha, que es lo que
atrasa en la aplicación de la primera dosis. Observemos la gráfica del vacunatón para identificar los puntos que tienen considerados para mañana sábado y el domingo la Secretaría de Salud. En el caso del Polideportivo de la Universidad atenderá de las dos modalidades. En el caso del campo de Parada Marte será solamente vehicular, pero en el Instituto Central, en la Escuela María Elena Santamaría, en el Instituto Simón Bolívar, en el Instituto 21 de Octubre y en el Estadio Nacional, que es donde se recibirá, me imagino yo, el grueso de los capitalinos que asistirán a este vacunatón, se ha considerado, licenciado Barrientos, como parte del trámite que se salga a las filas a tomar los datos y a llenar las fichas para hacer más expedita la aplicación de la vacuna. ¿Lo han considerado ustedes como autoridades de salud para hacer más expedito el trámite de llegar, que lo indaguen, se aplica la primera dosis y rápido se va para su casa? Hemos tomado todas las consideraciones necesarias para poder llevar un proceso relativamente rápido. Ese proceso en particular se debe hacer en la mesa, porque ¿qué pasa si nosotros hacemos un proceso previo de llenado de ficha y esa persona abandona la fila por cualquier circunstancia? Nos va a nosotros a generar una situación compleja en el momento de que las personas están ingresando, porque no van a estar en el mismo orden ya. Ese es un proceso que se llena precisamente frente a la persona con sus datos. Se trata de hacer lo más rápido posible para poder nosotros agilizar y verificar, y que la persona también pueda estar en el entendido de que cómo recibe su vacuna, cuáles son los datos que generó. Eso es importante hacerlo en la mesa. También nosotros llevamos un proceso de digitalización que está haciéndose de manera simultánea. No solamente es la ficha manual, sino también hay un proceso digital para poder después hacer un comparativo de la información que tenemos, pero es un proceso que ya está establecido y es un proceso que se llena en el punto de vacunación. Ok, retornamos a los puntos que ustedes tienen establecidos en el vacunatón. Volvemos a la gráfica. Tengo algunas preguntas, licenciado Barrientos, sobre las dosis que se van a aplicar. Por ejemplo, primera dosis será solamente Moderna. Después de los dos donativos del gobierno de Estados Unidos a través de COVAX, ¿con cuánto inventario cuenta el gobierno de Honduras para aplicar esa primera dosis? ¿Cuánto es el inventario total de vacuna Moderna que hay en nuestro país? Bueno, recordemos que han ingresado más de 4.5 millones de vacunas al país, de las cuales ya hemos ido nosotros avanzando en el proceso de vacunación. En el primer ingreso grande que tuvimos, ingresaron 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna, lo que permitió llegar a más de 825,000 personas con primera dosis. Iniciamos nosotros este proceso de aplicación de segundas dosis el día miércoles en el Distrito Central. Casualmente en este momento estoy en un punto de vacunación donde las personas están recibiendo la segunda dosis de esa primera entrega que recibimos de 1.5 millones de dosis. Están en este momento recibiendo su segunda dosis de manera normal, cumpliendo con los 28 días establecidos y que están realmente plasmados en el carnet que las personas reciben en el momento de la vacunación. Para esta jornada nosotros hemos planificado tener a disposición de la población 50,000 dosis. Tenemos más vacuna para poder ser aplicada si fuera necesario. Sin embargo, aquí, y es la parte toral de su pregunta, en cada punto de vacunación nosotros tenemos una brigada para aplicación de segunda dosis. Estará identificada en la mesa a las personas que vayan por segundas dosis, las personas que tienen en su carnet que tienen que recibir la segunda dosis en esa fecha específica, o sea, el día de mañana y el día del domingo, pueden asistir. Lo importante es que se cumpla a cabalidad el intervalo que está entre las fechas de la primera y la segunda dosis.
también es importante aclarar que en esta jornada de vacunación, la aplicación de la segunda dosis es para las personas que en el sistema de salud se han vacunado. El llamado no es, y hay que aclararlo, no es para las personas que ya recibieron la primera dosis con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Las personas que se vacunaron con el Instituto Hondureño de Seguridad Social deben dar cumplimiento al llamado que haga el Seguro Social para que puedan recibir su segunda dosis. Nosotros estaremos atendiendo a las personas que porten el carnet de la Secretaría de Salud, que en su carnet establezca que esa es la fecha en la que debe de recibir su segunda dosis. Aseguradas las segundas dosis de todas las personas que hemos vacunado con primera dosis, eso está más que claro, está evidenciado, al igual que el proceso que iniciamos este fin de semana, donde estaremos aplicando primeras dosis durante la vacunatón. 28 días después regresaremos con otra actividad similar para poder generar la segunda dosis de todas las personas que nos acompañen durante esta jornada de sábado y domingo. Una cosa, licenciado Barrientos, es la aplicación de la vacuna y otra cosa es, una vez recibida la dosis, el tiempo de espera por cualquier situación que pueda surgir después de haber recibido el medicamento. ¿Cuánto tiempo tienen establecido ustedes que debe ser ese reposo que se le obliga a la persona ahí en el sitio para observarlo, para que no suceda nada, pues nada fuera de lo normal? ¿Cuál ha sido el tiempo que ustedes han establecido por persona en virtud de que será una afluencia masiva? Bien, los equipos técnicos han hecho las recomendaciones correspondientes en los lineamientos de aplicación de la vacuna. Ya el programa ampliado de inmunización ha hecho las recomendaciones a los directores y al personal que aplica la vacuna para que podamos informar a la población. Son 15 minutos los que las personas esperan sentados, tienen que tener la paciencia y llevar el tiempo y estar pendiente de sus síntomas. No se han reportado efectos adversos hasta este momento en relación a la aplicación de la vacuna. Muchas veces las personas tienden a tener un poco de ansiedad luego de haberse aplicado la vacuna y este tiempo de espera permite identificar y tener un abordaje médico para poder hacer las recomendaciones correspondientes. Todos los puntos de vacunación cuentan con la capacidad técnica, cuentan con médicos para que pueda tener una reacción. Tenemos considerado ambulancias también en el caso de que fueran necesarias el traslado de una persona hacia un centro hospitalario para poder recibir el tratamiento que corresponda por algún efecto adverso que tenga la vacuna. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido ninguna circunstancia en la que haya tenido que utilizarse una ambulancia para poder trasladar a estas personas. Y es aquí que es importante el llamado a la población. No tenga temor de la aplicación de la vacuna. Por el contrario, es un proceso seguro, es un proceso confiable, es algo que va a servir para poder tener una contención en su cuerpo en el caso de que esté en contacto con una persona que está contagiado de la COVID o esa persona se contagie de la COVID. El llamado es a la población, más bien, para que tenga la confianza y se acerque. Es bastante complejo explicarlo muchas veces, pero hemos visitado diferentes lugares del país donde hemos escuchado, de verdad, hemos escuchado personas que sienten temor de aplicarse la vacuna. Hay muchas historias o muchos mitos sobre el tema de la vacuna. Leen mucha información errónea en internet en relación a la vacuna y eso provoca que tengan temor. Sin embargo, queremos darle la certeza y la seguridad a la población que es mejor estar vacunado por cualquier contagio que pueda tener en su vida cotidiana que no estarlo, que lo pueda llevar a una situación de cuidados intensivos o peor, de la muerte. En el listado, viceministro Barrientos, vemos Moderna, vemos Pfizer, vemos AstraZeneca, pero no vemos Sputnik. ¿Qué le podemos decir a ese poco menos de 50,000 hondureños que recibieron una primera dosis del Sputnik y que están ya muy ansiosos por lo que se está viendo acerca de la
dilatación de la segunda dosis, lo que se habla de Rusia, su incapacidad de producir el componente B, de lo que no está listo en Argentina ni en México todavía, y de que se está hablando ya incluso aquí que la Universidad Nacional está por comenzar o ya comenzó un piloto de mezcla de personas que recibieron la Sputnik con un medicamento complementario de alguno de estos. ¿Qué se le puede decir a esa población de hondureños que ya está a nada de perder la paciencia? Bien, primero, usted mencionó el resto de las vacunas que nosotros hemos estado recibiendo, tanto como Pfizer, Moderna y AstraZeneca, darle la tranquilidad a la población y que se tenga la confianza de que la Secretaría de Salud y el Gobierno de la República ha asegurado su segunda dosis. Las dosis están en el país para poder ser aplicadas y eso responde a aquella pregunta que se hacían hace unos días o se hacen en algunos medios de comunicación sobre las vacunas, que si por qué hemos recibido 4.5 millones de vacunas, por qué en este momento solamente hemos llegado a 1.900.000 vacunas. Bueno, hemos logrado alcanzar una población de 1.9 millones de personas que ya recibieron su primera dosis y andamos alrededor de 278.000 personas que ya recibieron su segunda dosis. Eso hay que estar garantizado, la segunda dosis está garantizada y es por eso que cuando la gente pregunta sobre la cantidad de vacunas que hemos recibido, hemos estado aplicando primeras dosis y lo que le estamos asegurando a la población es que en el intervalo que esté establecido en su carnet se le va a dar cumplimiento para que reciba la segunda dosis. Eso está garantizado por parte del Gobierno de la República. Y bien, en relación a la vacuna Sputnik, hace unos días la señora ministra nos dio unas declaraciones sobre una comunicación que se sostuvo con el gobierno ruso. Eso permitió que el gobierno ruso informara y nosotros, a través de la información que ellos se nos dio, pudiéramos decirle a la población que se estaba esperando un proceso de envío en 3 semanas. ¿Eso qué implica? Que ya pasó una semana. Tengo entendido que hay una comunicación durante esta semana, como se ha sostenido semana a semana con el proveedor de la vacuna rusa, y estaremos nosotros informando a la población en relación al envío que podamos recibir por parte del gobierno ruso. Ahora, hay un tema que usted lo comenta, es un tema técnico. En ese sentido, voy a repetir únicamente lo que en los medios y lo que los técnicos han generado. Serían mucho mejor si los técnicos especialistas generan la opinión sobre una opción B. Sin embargo, hay un análisis que ya se hace, es lo que se maneja en el ambiente, no solo en Honduras, sino como usted lo mencionó, en México, que compró una cantidad de millones de unidades, en Argentina, donde más de 6 millones de personas recibieron la primera dosis, se está buscando una solución. Están otros países en América del Sur y otros países en Europa que también recibieron la vacuna Sputnik. Sin embargo, son los equipos técnicos y científicos los que están haciendo la evaluación correspondiente en el caso de tomar una decisión sobre la aplicación de combinación de una vacuna con otra. Eso lo dejaríamos para que los equipos técnicos correspondientes en su momento le informen a la población de cuál sería la decisión. Es una decisión muy seria, es una decisión donde nosotros le pedimos a la población que tenga mejor tenga un poco de paciencia y no haga una combinación porque considere que es lo correcto. Lo correcto es el llamado a la población para que tenga la paciencia y que pueda recibir por parte de los equipos técnicos de la Secretaría con la formalidad, con la seriedad que caracteriza estos temas para que puedan recibir el beneficio de la segunda dosis que corresponda de la vacuna. Vamos a nuestra última pausa y al retorno, en la despedida de este foro Canal 10 de hoy viernes, en el preámbulo del vacunatón, vamos a recordar pues cuáles son los requisitos que usted debe tener en cuenta al momento de salir de su casa aquí en la capital. Les recuerdo, el vacunatón se llevará a cabo en el Distrito Central de forma inicial y luego se expandirá a las principales ciudades de nuestro país, para que así usted acuda y de forma eficiente reciba la vacuna anti-COVID. En un momento continuamos.
Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. En esta parte final de su Foro Canal 10 de hoy viernes, estamos en conversación con el viceministro de Salud, César Barrientos. Y ya para finalizar, viceministro, solamente recapitulemos los requisitos que debe tener en consideración el capitalino que va a acudir mañana al vacunatón. El horario. El horario es de 7 de la mañana a 10 de la noche, tanto el día sábado como día domingo. Los requisitos que nosotros solicitamos: primero, tener paciencia; segundo, traer su tarjeta de identidad para que pueda identificarse de manera correcta con las edades correspondientes para que podamos proceder con el proceso de su vacunación; traer las medidas de bioseguridad, mantener la distancia, su uso de mascarilla constantemente, evitar quitársela, y el hecho de traer gel de manos y para que pueda mantener sus manos limpias en el caso de que tenga que tocarse la cara o hacer alguna otra actividad. Sin embargo, quiero también informar, y es lo importante, que esta actividad que desarrollaremos sábado y domingo en el Distrito Central, llevaremos jornadas también alargadas, no como vacunatón, pero sí jornadas alargadas en todos los municipios de Francisco Morazán. El abordaje es en todo el departamento. Estaremos nosotros en todos los municipios de Francisco Morazán en jornadas alargadas, atendiendo a toda la población para que las personas que viven en Orica, Marale y en otra Sabana Grande, Jojona, Talanga, Alubarén, Curarén, Rectoca, San Miguelito, La Libertad, en todos esos municipios se estará también aplicando lo que es la vacuna Moderna. Estaremos en una jornada de trabajo bastante extensa en todo el departamento de Francisco Morazán. La vacunatón es específicamente en el Distrito Central. El llamado es para la población para que nos acompañe de 35 años en adelante. Nosotros estaremos informando constantemente en los medios de comunicación, a los cuales invitamos para que nos acompañen en los diferentes puntos de vacunación y llevar un día a día, un minuto a minuto de lo que está aconteciendo en cada uno de ellos. Suficiente vacuna, ¿verdad, viceministro? No hay necesidad de que cunda, como dicen, el pánico, las falsas noticias, la fake news de que ya se acabó, que no hay, que está desorganizado todo esto. ¿Hay suficiente vacuna en cada punto? En ese sentido, nosotros tenemos una meta de 50,000 vacunas. Sin embargo, estamos preparados y listos para sobrepasar o duplicar esa meta si fuera necesario en las horas que hemos establecido. Y eso es importante que la población lo sepa. Estamos en toda la disposición de duplicar, si fuese necesario, la cantidad de vacunas a aplicar. Estamos preparados para hacerlo. Bueno, la invitación entonces a todos los capitalinos a acudir mañana sábado y el domingo al vacunatón. Muchas gracias, y invitados todos para que nos puedan acompañar 35 años en adelante. Ya los puntos los hemos definido y están invitados todos para que nos puedan acompañar de manera ordenada para que puedan recibir el beneficio de la vacuna. Gracias a usted, viceministro, y a todos nuestros televidentes. Este ha sido el Foro de Canal 10 para hoy viernes 30 de julio. Les invito a quedarse con la programación de TEN TV. A continuación, Buen Día América. Que tengan todos un excelente viernes.